Hola a todo el mundo. Gracias por estar con nosotros esta semana. Saben que amo a todos y están siempre en mis oraciones. Esta semana estaré en nuestro campus de Irving South y espero que estén orando por él. Y hablando de oración, ayúdenme a orar por el futuro de nuestra iglesia, especialmente por el inicio del proceso para encontrar al pastor de la siguiente generación, que será mi sucesor y líder de nuestra familia espiritual en los años que vienen. Ya les he dicho que Kay y yo seguiremos estando en la familia y no voy a ninguna parte, ninguno de los dos, pero queremos movernos al papel de pastor fundador y abrir paso a un líder más joven. Esta tarea es tan importante que quiero solicitar sus oraciones cada viernes empezando en julio 2. Y esta es la meta. Mi meta es que todos se inscriban para orar por nuestro futuro y siguiente pastor. Por 10 minutos. Cada viernes. No importa qué parte del día escojas. Solo escoge 10 minutos y hay suficiente gente en todos nuestros campus y en línea para cubrir con 10 minutos las 24 horas muchas veces cada viernes. Y ahora vamos a hablar de respeto. Esta es una necesidad, una de las más profundas y las más deseadas, la necesidad de ser respetado. Todo el mundo quiere sentirse apreciado, quiere ser valorado, quiere sentirse estimado. Es esencial para la salud emocional y espiritual. No es nada malo que tú tengas el deseo de ser respetado. De hecho, en Proverbios 22, verso 1, Dios dice, es mejor ser respetado que ser rico. Bien, pero el respeto no viene automáticamente. El respeto debe ganarse. Lo ganamos por cómo hablamos, por cómo actuamos hacia otros. Así que hoy quiero que veamos cómo ganarse el respeto de los demás. Bien, estamos en la parte 8 del estudio del libro de Nehemías, construyendo un mejor futuro. Así que usaremos la vida de Nehemías como modelo para ganar respeto. Y esta semana vamos a ver el capítulo 5. Pero antes quiero recordarles que en el capítulo 4 estudiamos cómo qué hacer cuando quieres renunciar. Y el primer punto fue, debes asegurarte de estar físicamente fuerte y bien descansado, pues la fatiga nos hace cobardes a todos. Alguien después del servicio, una mujer, me dio esta camiseta que dice, de Marcos 4:38, Jesús tomaba siestas. Sé como Jesús. Así que les doy el mandato bíblico de tomar siesta esta tarde, o cuando sea. Y hasta este punto del libro de Nehemías, toda la oposición a la reconstrucción de la muralla es externa, viene de la gente de afuera. Pero en el capítulo 5, Nehemías debe lidiar con el conflicto desde adentro, entre su propia gente. Eso es algo con lo que tendrás que lidiar en la vida al construir un mejor futuro. El conflicto es inevitable porque nadie es perfecto. Ahora, una forma de ganarse el respeto de los demás es por la forma de manejar el conflicto. Y cada vez que haya un desacuerdo de lo que sea, solo recuerda que las personas te ven a ti para ver cómo reaccionas al conflicto. En Nehemías capítulo 5 vemos 4 causas comunes de conflicto, luego vemos cómo Nehemías lo manejó y aprenderemos 5 importantes principios, 5 formas para ganar respeto. Si eres padre, espero que tomes nota de esto y lo enseñes a tus hijos. En el primer verso de Nehemías 5 vemos el conflicto. Y en versos posteriores vemos las causas. Nehemías 5, verso 1, en tus notas, dice, los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos. ¿Escuchaste? Contra sus hermanos judíos, ¿ves? Hay un conflicto. Ellos protestaron fuerte y no se quejaron del enemigo afuera, se quejaron de la gente dentro de Jerusalén. Siempre que hay 2 o más personas juntas por algún tiempo, los conflictos pasan. Pero es aún más seguro que pasen cuando la gente está bajo estrés. Y en este caso, hay estrés de por medio. El pueblo trata de construir la muralla de Jerusalén para protegerse, y como hay enemigos atacándoles, les urge terminar el proyecto.
Pero como dedican todo su tiempo a la muralla, nadie tiene tiempo de cultivar el campo, las granjas y vegetales. Y encima de eso, por la severa sequía, las cosechas fallaron y hubo una severa falta de comida, hambruna en la región. En los versos 2 al 5 nos muestra 4 causas comunes de conflicto que quiero mencionar. ¿Por qué mencionarlas? Porque identificar la causa es el primer paso para una solución. Y en tu vida, tú vas a ver todas estas causas de conflicto en tu vida, en nuestro tiempo y nuestra cultura. Estas son, solo las menciono. Número 1, el conflicto pasa. Primera causa, cuando no se satisface alguna necesidad básica. Cada vez que una necesidad tuya o de alguien más se ignora, habrá conflicto. En la escuela o el trabajo, en la iglesia o el hogar, una necesidad es con frecuencia raíz de conflictos. En el matrimonio, en la amistad, en el salón, en la oficina, puede ser algo físico o emocional, tal vez relacional, tal vez sexual, tal vez económico o de cualquier área. En el caso de Nehemías, era físico. Había hambre, había muchas bocas que alimentar, y no había alimento en esta hambruna. El verso 2 dice, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. ¿Entiendes? Así que estaban en necesidad, se molestaron, se irritaron. ¿Tú te irritas cuando tienes hambre? La segunda causa de conflicto no es solo cuando hay una necesidad, sino cuando sentimos que nos quedamos atrás. Con Nehemías las personas se endeudaban cada vez más durante la hambruna, pues con la escasez de mercancías los precios subieron. En el verso 3 dice, otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre, ¿entiendes? Vendieron sus propiedades por alimento. Van en reversa, crecen sus deudas cada vez más. Tercera causa de conflicto, cuando los líderes son insensibles a nuestro dolor. Es decir, cuando las personas que pueden hacer algo sobre el problema que enfrentamos no quieren ni oír, o son apáticos, empeoran las cosas con su indiferencia. En el verso 4 dice, y otros decían que habían tenido que pedir dinero prestado para pagar los impuestos al rey. Pensaron, ¿de qué sirve? No tenemos ninguna protección y el gobierno nos perdona los impuestos para nada. No nos perdona el rey y tenemos hambre. Tenemos que vender nuestras cosas para comer. La cuarta causa de conflicto está en este verso y es cuando nos sentimos impotentes para cambiar nuestra situación. En tiempos de Nehemías, la gente fue tan devastada por la hambruna que ellos no controlaban, que los padres se veían forzados a prestar a sus hijos como esclavos o a venderlos como esclavos para que comieran y así evitar que murieran de hambre. Y estas personas resentían que los terratenientes ricos explotaran las desgracias de los pobres para comprar esclavos y tierra barata, pues no había comida. El verso 5 dice, pertenecemos a la misma familia de los que son ricos, y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas y no hay, nota esto, puedes marcarlo, no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Ya tuvimos que venderlos, ahora vendemos a nuestra familia. Ahora, estas 4 que acabo de mencionar, las 4 causas del tiempo de Nehemías, siguen siendo ciertas. Hay conflicto cuando hay necesidad. Hay conflicto cuando sentimos que nos quedamos atrás sin hacer progresos. Muchos se sintieron así durante el COVID. El conflicto pasa cuando otros son insensibles o no empáticos a nuestro dolor. Pensamos, oye, podrías ayudarme, pero no. Eso causa inquietud. Y el conflicto pasa al sentirnos sin fuerza para hacer cambios. Tú sabes que muchos se sienten así en nuestro país y otros países de todo el mundo. Para lograr que algo se haga en ese tipo de ambiente se necesita gente como Nehemías, gente que sea confiable.
Y Nehemías era confiable porque era respetado por muchas personas. ¿Y por qué quiero ver la palabra de Dios sobre esto hoy? Porque Dios quiere que tú trabajes para ganarte el respeto de otros. Lo digo otra vez, Dios quiere que tú trabajes para ganarte el respeto de otros. ¿Por qué? Facilita la vida. Muchos escucharán tus ideas. Muchos confían más en ti cuando te respetan. Tendrás mejores relaciones y porque eres mejor testigo de Jesús si eres respetado. Eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Cómo puedo ganarme el respeto de los demás? Bueno, en Nehemías capítulo 5, su ejemplo como líder nos muestra 5 formas en los versos 6 al 13, y todo el que esté escuchando mi voz ahora puede aprender a seguir todas estas 5 formas para ganarse el respeto de otros. ¿Está bien? Puedes anotar. Número 1. Para ganar el respeto de otros, debo empatizar con los sentimientos de otros. Y esto es especialmente verdad cuando la gente sufre, o cuando está angustiada, o cuando siente que ha habido injusticia contra ella, o cuando tiene miedo, o cuando está molesta. Las personas quieren saber que tú entiendes su dolor, que entiendes lo que sienten. Me has oído decir muchas veces, a la gente no le importa lo que sabes, hasta que sabe que la quieres. Quiere saber qué te importa antes, quiere sentirse entendida. Antes de que le des una solución, quiere saber que la escuchaste. En el verso 6 dice, Nehemías dijo, cuando escuché sus quejas, escuchen bien, las 4 que acabamos de ver, cuando escuché sus quejas, me enojé mucho. Cuando Nehemías escuchó a la gente decir, no se enojan estas 4 cosas, Nehemías dijo, lo entiendo, también me enoja. Entiendo su enojo, también me molesta. Sé que algunos piensan, Rick, ¿el enojo no es pecado? No, no siempre. A veces el enojo es una expresión de amor. Un ejemplo, si tú hieres a mi esposa, a mis hijos o a mis nietos y no me enojara, si fuera apático, es porque no los amo. Sabes, en la escritura Dios distingue entre lo que se llama enojo justo y enojo injusto, buen enojo, mal enojo, enojo que es una buena fuerza y una mala fuerza. Si enojarse es pecado, ¿por qué la Biblia dice que Dios se enoja? Si Dios no peca. De hecho, Efesios 4:26 dice esto. Enójense, pero no pequen. Hay una forma de enojarse y no pecar, y hay una forma de enojarse que es pecado. ¿Cuál es la diferencia? El enojo malo es cuando actúo en tu contra o estoy resentido o me amargo contigo por herirme. Eso es pecado. Heriste mi orgullo o heriste mi ego o me has herido de otra forma y me molesta y te ataco, trato de vengarme. Eso es pecado. El enojo justo es cuando me molesto porque alguien más es lastimado. Cuando veo una injusticia con alguien más y me enojo por eso, es enojo justo. Cuando veo injusticia, prejuicio o sesgo, cuando veo sexismo o racismo, cuando veo abuso hacia niños, esposas o con cualquiera, y me enojo, ese enojo es justo porque Dios odia el pecado. Esto fue lo que Nehemías hizo. Primero, empatizó con los sentimientos de la gente y también se enojó. La respuesta de Nehemías me recuerda a algo. Me recuerda a alguien más. Su nombre era Jesús. Jesús se enojó en el templo, volteó las mesas porque estaban aprovechándose. Convirtieron el templo en un mercado. En Marcos capítulo 3, verso 5 dice, Jesús miró con enojo. Mira este verso. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la indiferencia que mostraban ante las necesidades humanas. ¿También eres indiferente? Cuando ves a gente, ya sabes, como refugiados, siendo maltratados, sin comida, sin agua, ¿acaso eso te molesta?
Sabes, Jesús se entristeció por la indiferencia a la necesidad. Él se entristece por nuestra indiferencia a la necesidad, por nuestra apatía. ¿Está bien? Así empieza. Si quieres ser respetado, sé como Nehemías, sé como Jesús, y empatiza con el sentimiento de la gente. No siempre concordarás con sus conclusiones, pero empatiza, escucha con empatía sus sentimientos y serás respetado. La segunda forma de ganarme el respeto de otros es lo segundo que Nehemías hizo en este capítulo. Uno, se identificó con lo que sentían. Dos, haz una pausa para pensar antes de hablar. Haz una pausa para pensar antes de hablar. Si haces esto, serás respetado. Si hablas antes de pensar, no serás respetado. Esto es una marca de sabiduría. En Nehemías, verso 7, capítulo 5, Nehemías dice, después de pensarlo bien, o sea, lo que hará, sucede después de reiniciar. En otra versión dice, entonces lo medité para conmigo. Escuché las quejas y los cargos que la gente decía acerca de las personas ricas que los explotaban, y dijo, entonces lo medité para conmigo. En otra versión dice, pero reflexioné acerca de lo que iba a decir. Todas estas frases significan que lo estaba considerando, meditando, lo estaba pensando. Él no solo se precipitó, ni empezó a hablar de la injusticia en la sociedad. Él dijo, lo pensé bien. Él lo pensó antes de hablar, puso su mente en acción antes de abrir la boca. Proverbios 15, verso 28 dice, el justo piensa bien antes de responder. El justo piensa bien antes de responder. La boca de los impíos profiere, dice rápidamente, encierra eso, profiere malas palabras sin siquiera pensar. ¿Sabes algo? Eso sucede 1.000.000 de veces al día en redes sociales. Justo ahí, hablan sin siquiera pensar. Ahora, casi una vez al mes volvemos a este verso en Santiago 1 porque es muy relevante para todo lo que hacemos. Santiago 1, 19, 20 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Hemos hablado de esto muchas veces. Revisémoslo de nuevo. Seamos rápidos para escuchar. Empatía al escuchar es la primera forma de ser respetados. Luego seamos lentos para hablar es la segunda forma de aprender a ser respetados. Lo ganamos. Rápido para hablar, rápido para escuchar, lento para hablar. Si haces las dos cosas, la tercera es automática. Serás lento para enojarte, pues la ira humana no produce la justicia de Dios. Esta es la tercera forma de ganar respeto de otros. Trata de resolver los conflictos primero en privado. Oh Dios, esto es lo tercero que hizo Nehemías bien. Y si tan solo hiciéramos esto, ¿qué haces cuando tienes un conflicto con alguien? No vas y hablas con esa persona, vas y hablas con otros de ella. No vas directo con quien tienes el problema, vas con alguien más y hablas con todos menos con ella. Nehemías hizo esto tercero bien. Él no salió en público a protestar cuando vio la injusticia que había, no inició un boicot. Lo primero que hizo fue tratar de razonar personalmente. Trató personalmente de crear un puente con los ofensores que explotaban a los pobres y se aprovechaban de todo su infortunio durante iba a decir pandemia, durante la hambruna que usaron para crecer su patrimonio. En el verso 7 está lo tercero que Nehemías hizo. Después de pensarlo bien, ese es el segundo paso. Bien, antes de hablar de ello, después de pensarlo, de considerarlo, denuncié a esos nobles y a los funcionarios, y desafié sus acciones. Y les dije, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Encierra entonces, significa que después de intentar un acercamiento personal, entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. Él no empezó con una reunión pública, no empezó con una protesta pública, no empezó por exhibir sus mayores armas, fue con quienes estaban ofendiendo a otros, y él trató de razonar con ellos uno a uno. Él los trató, incluso a sus enemigos, los trató con dignidad, aunque estaba enojado, molesto y alterado por sus injusticias con la sociedad.
Sabes, esta es la forma en que Jesús nos manda a manejar conflictos en la iglesia. ¿Lo sabías? Mateo capítulo 18, versos 15 al 17, Jesús dijo: Si tu hermano peca contra ti, hablando de otro cristiano, háblale en privado. Hazlo en privado. Háblale en privado y hazle ver su falta. Después dijo: Si no te hace caso, regresa una segunda vez, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle. Si aún así se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Hacerlo público es la última opción. Si quieres ser respetado, hazle caso a Dios. Cuando tengas conflicto con alguien, no chismees al respecto. No hables con todo el mundo de ello. Ve con esa persona directamente y háblalo uno a uno. Trata de solucionarlo antes de que se haga público. ¿Está bien? La cuarta forma de ganar el respeto de otros es la cuarta cosa que Nehemías hizo en este capítulo, y es esta: apelar a lo mejor de las personas. Apela a lo mejor de las personas. Si quieres ser respetado, saca lo mejor de otros, no lo peor de ellos. No apeles a sus peores instintos. No apeles a sus miedos. No apeles a sus prejuicios. Eso hacen los políticos. Ellos apelan a miedos, prejuicios y a los peores instintos. Pero no puedes elevar a alguien a un nivel superior si lo haces menos. Y nunca cambias a alguien etiquetándolo. Etiquetar refuerza la mala conducta. Bueno, eres esto, o eres aquello, o eres esto. No. Etiquetar no cambia a nadie. Si le dices a un niño, eres un mal estudiante, o lo que sea, cualquier cosa, siempre eres flojo, o lo que sea, solo lo etiquetas. Etiquetar no cambia a nadie. Yo digo las cosas como son. Si puedes hacer eso, pero hay una forma mejor. Sí, hay una mejor forma de decir las cosas, decirlas como podrían ser. Eso es hablar en fe. No digas, esto es lo que eres, di, esto es lo que puede ser. Pinta un cuadro de lo que podría ser para ese niño, para tu esposa, tu esposo, para un empleado que te está dando dificultades. Pinta un cuadro. Veo en ti la habilidad de ser este tipo de persona. Esto es lo que Nehemías hizo en su apelación. Él apeló a sacar lo mejor en aquellos que estaban explotando al pobre y siendo injustos, aprovechándose del infortunio para su beneficio personal. Nehemías versos 8 al 13, 5 del 8 al 13 dice así: Luego congregué contra ellos una gran asamblea y les dije, contra los que estaban explotando a todos y comprando esclavos, y les dije: nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a los gentiles. Gentiles significa cualquiera que no era judío, no creyentes. Hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a extranjeros. Pero ustedes hasta venden a sus hermanos para que ellos sean vendidos a nosotros. Ellos callaron, pues no supieron qué responder. Cuando les dije eso, yo añadí, dijo Nehemías: lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los gentiles? O sea, de los no creyentes. Lo que les estaba diciendo, para sacar lo mejor de ellos, era esto. Yo mismo he estado prestando dinero, dijo Nehemías. He estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. No nos aprovechemos de ellos. No les cobren intereses por prestarles dinero para comida y poder sobrevivir. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares que les compraron y sus casas que les vendieron, que adquirieron durante esta hambruna. Además, devuelvan los intereses que cobraron. Él está apelando a su bondad. Él está apelando a lo mejor en ellos. Entonces ellos respondieron: devolveremos todo. Haremos lo que pides, y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices, y cumplirían su promesa. ¿Escuchaste eso? ¡Wow! ¿Cómo pudo suceder eso? Porque ellos respetaban a Nehemías. Porque lo respetaban por las primeras 4 cosas que él hizo.
¿Viste el verso 9, donde apela a lo mejor de la gente? Él dijo, honremos a Dios por cómo vivimos, para que no encuentren falla en nosotros. Proverbios 11:27. El que hace el bien se gana el respeto de los demás. El que hace el bien se gana el respeto de los demás. Finalmente, Nehemías hace algo más al respecto. La quinta forma de ganarse el respeto de otros, y esta es, haz todo con humildad y generosidad. Haz todo, todo lo que hagas en la vida, hazlo con humildad y generosidad. Mira el verso en la pantalla. Durante los 12 años en los que fui gobernador, Nehemías termina este capítulo dando su testimonio. Este es su testimonio, dice, durante los 12 años en los que fui gobernador, ni yo, ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Subraya la palabra correspondía. No comimos lo que nos correspondía a mí y a mi equipo. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo, los beneficios que Nehemías rechazó. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, este es un hombre de carácter. Como yo temía a Dios, no actué de esa manera. ¿Escuchaste? No actué de esa manera como los otros gobernadores. En lugar de eso, ya sabes, de aceptar los beneficios, también me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Es decir, no hizo dinero aprovechándose de su posición como gobernador. Sigue diciendo, con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios, sin contar a todos los visitantes. Sin duda tenía que ser hospitalario con la gente que llegaba. Era el gobernador. Sin embargo, a pesar de todo lo que rechacé y pagué personalmente, rehusé a exigir la ración que me correspondía. No exigí lo que me correspondía. Porque el pueblo, escucha su porqué, el pueblo ya tenía una carga pesada. ¡Wow! ¿Dónde hay líderes así hoy? Luego dice, ahora, y ya está orando, oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo. Oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo. ¿De quiénes habla? Del pueblo de Dios. Ahora, del testimonio personal de Nehemías, aprendemos mucho sobre la humildad y la generosidad como secretos para ganarse el respeto de otros. Y cuando te ganas su respeto, se incrementa tu influencia. Nota que rechazó sentirse con derechos de gobernador. Sabía que tenía privilegios, pero no los exigió. Rechazó sentirse con derechos. Rechazó las ventajas que los anteriores gobernadores exigieron. ¿Qué es sentirse con derechos? Es un rasgo de personalidad narcisista. Es la sensación de que merezco algo cuando no he hecho nada para merecerlo. Me siento con derechos. Me siento con derecho a ese lugar. Merezco el mejor asiento y deberías dármelo y no tomarlo. Sentirte así es esperar un trato especial. Es ir por la vida con una actitud de que te deben todo porque tú piensas que eres mejor que otros. La única cura de sentirte con derecho es la humildad. Ahora, él no solo rechazó tener esa actitud de merecerlo. Número 2, él no usó su posición o poder para enriquecerse. Él dijo, ninguno de nosotros tomó tierras para nosotros, estamos ocupados trabajando en el muro que Dios nos dijo. Lo tercero es que él puso las necesidades del pueblo antes de las suyas. Las necesidades del pueblo antes de las suyas. Eso es humildad en acción, humildad verdadera. Nunca exigí lo que me correspondía, porque las personas estaban pasando un mal momento. No es de extrañarse, porque Nehemías era respetado. No es de extrañarse que aún sus oponentes dijeran, bueno, tú nos pides hacer esto, lo haremos, regresaremos todo el dinero, liberaremos a los esclavos, regresaremos las tierras. ¿Por qué? Porque habló con autoridad, la autoridad moral de alguien que era muy respetado. Quiero que seas ese tipo de persona. Bien, la Biblia dice en Proverbios 29:23, el humilde será honrado. Si eres humilde,
No solo vemos humildad en esos versos del testimonio de Nehemías, también vemos cómo era respetado porque él era generoso. No solo era humilde, él tuvo un espíritu generoso y habla de cómo personalmente pagó por muchos de los costos de su posición de liderazgo. No cobró impuestos al pueblo, los pagó él mismo, incluyendo alimentar a todo su equipo cada día por 12 años. Él dijo: alimenté a 150 personas por 12 años. Y en otros pasajes de este libro aprendemos de la generosidad de Nehemías. Bien, la Biblia tiene muchas promesas sobre la generosidad. Pero en Salmo 112, verso 9 dice: siempre que ayuda a los pobres con generosidad, su poder será gloriosamente, mira la palabra, exaltado. ¿Quieres ser respetado? Sé humilde y generoso. Sé humilde y generoso. Humildad y generosidad. No te sientas con derecho a algo. No te sientas con derecho a exigir: bueno, tengo derechos. No. En Cristo cedimos nuestros derechos para servir a Jesucristo y para defender los derechos de otros. Para resumir este mensaje y estas 5 acciones de Nehemías que lo hicieron ser un líder respetado, tener tanta autoridad moral, tener tanta influencia, para resumir el mensaje de lo que realmente hablamos es del tema de tu legado. Tu legado. Así que quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué recordarán los demás de tu vida cuando ya no estés? Sabemos lo que recordaban de Nehemías. ¿Qué recordarán de tu vida cuando ya no estés? ¿Que hiciste alguna de estas acciones? Más importante, te pregunto, ¿por qué quieres ser recordado? Es tu decisión. Tu decisión. Terminaré con un par de promesas. Proverbios 10, verso 7. El recuerdo del justo es bendición. Proverbios 17. El recuerdo del justo es bendición. Quiero que tú seas recordado como bendición. Quiero que las personas piensen: los miembros de la iglesia Saddleback, ellos eran bendecidos y eran una bendición para los demás. Eso es un legado. Proverbios 14:22 dice esto: los que hacen el bien encontrarán fiel amor, respeto y lealtad. Si tú vives tu vida con humildad y generosidad, no hay algo que Dios no haría por esa mujer o ese hombre. Bien, quiero orar por ti. Ahora, inclinemos nuestro rostro. Padre, necesitamos tanto a personas en este mundo que hagan estas 5 acciones. Vivimos en un planeta roto, con personas rotas. Tantas heridas, tanto dolor, tanta vergüenza, tanta tristeza, duelo, injusticia, tantas cosas que están mal en nuestra sociedad. Se supone que no debemos buscar en otros las soluciones. No debemos buscar en el gobierno la solución. Tú deseas que nosotros seamos la solución, tu pueblo, tu cuerpo, la novia de Cristo. Ayúdanos a hacer las cosas que hizo Nehemías, que vivamos con integridad, humildad y generosidad. Que seamos rápidos para escuchar y lentos para hablar. Que seamos amables y no prejuiciosos. Señor, que seamos personas que sacan lo mejor de otros, no lo peor. Ayúdanos a trabajar estas 5 acciones en la semana. No podemos hacerlo solos, necesitamos de tu espíritu para cambiar. Pero ayúdanos a cambiar en maneras que los demás noten. Hoy oro, Padre, que levantes una generación de personas que tengan credibilidad y sean respetados aún entre los no creyentes, debido a que viven como Nehemías, como Jesús vivió. Ayúdanos a molestarnos por las cosas malas del mundo, pero no a depender de la ira humana como solución, sino a depender de ti. Así como estás, si no has abierto tu vida a Cristo, dile: Jesucristo, entra en mi vida y sálvame. Quiero seguirte. Yo necesito tu espíritu en mi vida, de tu amor. Necesito tu perdón, tu misericordia. Hasta donde sé, abro mi vida a ti. Con humildad te pido que me aceptes en tu familia. Pongo mi confianza en ti, en tu nombre. Amén.